Los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos son el mayor evento deportivo internacional multidisciplinario en el cual intervienen atletas de distintas partes del mundo. Los Juegos Olímpicos son considerados la competición más importante dentro del mundo deportivo, con más de 200 naciones participantes. Existen dos tipos de Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos de invierno y los Juegos Olímpicos de verano, que se realizan con un intervalo de 2 años según la Carta Olímpica. La primera edición de los llamados Juegos Olímpicos de la era moderna se llevaron a cabo en Atenas, capital de Grecia, a partir del 6 de abril de 1896. Desde aquella oportunidad se han ido realizando cada 4 años en distintas partes del mundo, siendo las únicas excepciones las ediciones de 1916, 1940 y 1944, debido a los estallidos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, todos los países están representados en los Juegos Olímpicos. Esto ha proporcionado distintos problemas, por ejemplo, sobornos, dopajes o actos de terrorismo. Cada 2 años, los Juegos Olímpicos y su exposición a los medios da la oportunidad a que los atletas desconocidos puedan alcanzar la fama nacional e internacional. Además, da la oportunidad al país y ciudad sede de los Juegos Olímpicos a darse a conocer al mundo. Sede de los Juegos Olímpicos. La ciudad sede de los Juegos Olímpicos suele ser elegida 7 u 8 años antes de la celebración. Los Juegos Olímpicos han tenido una gran travesía, desde los primeros realizados en Atenas en 1896 hasta los últimos realizados en Londres en 2002, los cuales los analizaremos a continuación. Atenas 1896. Hacia 1894, el barón de Coubertin dio origen al movimiento olímpico mundial al convocar a 14 países, creándose el primer Comité Olímpico Internacional, COI. En el Congreso se cogió como presidente al griego Demetrius Vikas y como secretario general al varón del deporte, como se le llamó, a Coubertin. A pesar de las dificultades políticas y financieras que afrontó la organización y gracias a sus aportes económicos, especialmente por el comerciante griego George Averroes, quien aportó 1 millón de dracmas para la elaboración del primer estadio olímpico, se inauguró los primeros Juegos Olímpicos en Atenas en 1896. En ellos participaron 311 atletas de 11 países ante 70.000 espectadores. Los franceses, aunque escépticos, realizaron los Juegos Olímpicos en 1900, con una indiferencia generalizada, lo que produjo que sea un fracaso histórico de los Juegos Olímpicos. San Luis 1904. Después de una competencia ardua disputada con la ciudad de Chicago y gracias a la intervención del presidente Roosevelt, San Luis logró la sede de los terceros Juegos Olímpicos Mundiales. En ellas se involucraron actividades diferentes dignas de lo mejor de los circos del momento. Cabe resaltar la aparición del baloncesto como juego olímpico. Londres 1908. Roma fue asignada a la ciudad para llevar a cabo los cuartos Juegos Olímpicos. Sin embargo, debido a la erupción del volcán Vesubio y a diversos problemas socioeconómicos, desistieron de realizar dicho evento. Por lo tanto, Londres asumió la responsabilidad de realizar el evento con 2.034 atletas de 22 países. Las mujeres participaron en tenis, en patinaje artístico y en tiro con arco. Estocolmo, 1902. Para el recuerdo quedaron estas Olimpiadas, ya que por primera vez se implantó el photo finish y el cronómetro. Amberes, 1920. Los países de Alemania, Turquía, Bulgaria y Polonia son excluidos de los Juegos Olímpicos por su participación en la Primera Guerra Mundial. También la Unión Soviética es separada del certamen. Participaron 2.591 atletas de 29 países. Se incluyó en el acto protocolario el juramento olímpico. París, 1924. A pesar del fracaso de la versión anterior de las Olimpiadas Parisinas, la ciudad logró nuevamente ser sede. Asistieron 44 países y un total de 3.075 atletas, por lo que fue necesario por primera vez la construcción de una villa olímpica. París, 1924. A pesar del fracaso de la versión anterior de las Olimpiadas Parisinas, la ciudad logró nuevamente ser sede. Asistieron 44 países y un total de
de 3.075 atletas, por lo que fue necesario por primera vez la construcción de una villa olímpica. Londres, 1948. A pesar de la neutralidad asumida por el COI, fueron excluidas las delegaciones de Japón y Alemania por ser considerados países agresores de la guerra que acababa de terminar. Los Juegos Olímpicos se caracterizaron por la gran autoridad generada por el largo conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esto no fue objeto para que los atletas y espectadores se colmaran de júbilo al ver pasar la antorcha olímpica por la pista atlética del estadio londinense. Helsinki. En las Olimpiadas del año de 1952 vuelve a aparecer la familia olímpica, en la cual la Unión Soviética hace su aparición después de 40 años. Melbourne, 1956. En el año de 1956, tras la sangrienta invasión de Hungría por la Unión Soviética, muchos países se negaron a participar en los Juegos Olímpicos, por lo cual Hungría necesitó de gran ayuda para poder participar. Además, en el desfile, Hungría no fue tan aplaudida como fue la Unión Soviética. En el año de 1960, en las Olimpiadas de Roma, participaron 4.000 atletas, los cuales fueron recibidos por el Papa Juan XXIII. Lo interesante de estas Olimpiadas fue que las australias desfilaron tras la misma bandera. Tokio, 1964. En este año Tokio empieza sus Olimpiadas con gran perfección, en la cual el atleta Hachinari Sakai recibe la llama olímpica. Además, el emperador Hirohito da las palabras que abren las Olimpiadas. México, 1968. La Ciudad de México, ese periodo olímpico causó gran controversia, ya que estuvo situado a 2.000 metros sobre el nivel del mar, lo cual permitió que se consiguieran grandes récords en pruebas de velocidad y de fondo. Pero también se vio afectado la condición física de algunos atletas. Múnich, 1972. Este periodo olímpico se lo realizó en condiciones fúnebres, ya que algunos grupos terroristas atentaron la vida de varios atletas. Montreal, 1978. Este periodo olímpico, Canadá se preparó muy bien, construyendo un excelente estadio y una muy cómoda y amplia villa olímpica. La llama olímpica fue relevada y conducida desde Olimpia hasta Atenas y luego llegó a Ottawa, en donde una pareja fue la encargada de relevarla nuevamente en representación a las lenguas y culturas de Canadá. Moscú, 1980. La autorización para que el COI permitiera participar a la capital soviética en los Juegos Olímpicos estuvo acompañada de una serie de disputas y protestas dentro y fuera del país. Pero al conseguir este permiso, ese país tuvo una organización de los Juegos Olímpicos de la más alta calidad. Los Ángeles, 1984. La 23ª Olimpiada pasará a la historia, ya que fue la primera en que económicamente no se necesitó la ayuda de la URSS. Vietnam, Bulgaria, Corea del Norte, Angola y Laos no participaron en esta Olimpiada. El recorrido olímpico fue un total de 15.000 kilómetros y se necesitó de la ayuda de 3.486 relevos. El espectáculo de la inauguración fue observado por 2.500 millones de televidentes. Seúl, 1988. A pesar de las presiones políticas generadas entre los conflictos entre las dos Coreas, el COI se sostuvo una adjudicación de las Olimpiadas a Seúl. El mundo celebró el hecho de que por fin en Seúl se logró la adjudicación de las 160 delegaciones pertenecientes al COI. El espectáculo inaugural fue una fiel representación de la costumbre coreana. Barcelona, 1992. La ciudad española se preparó para la realización de los Juegos Olímpicos de forma magnífica. Construyó y restauró estadios. Preparó una serie de eventos en donde la cultura española y catalana fue divulgada a todos los turistas. Atlanta, 1996. Fueron los últimos Juegos Olímpicos del siglo y del milenio. Sydney del 2000.
En este evento participaron 10.651 atletas de 300 disciplinas de 28 deportes. Contaron con la participación de 199 países. Estos Juegos Olímpicos se realizaron desde el 11 de mayo hasta el 15 de septiembre y se clausuró en el Estadio Olímpico de Sydney. Atenas de 2004. Este evento constó con 302 disciplinas de 28 deportes, pero constó con la participación de 10.625 atletas de 201 países. Este evento se realizó del 1 al 28 de agosto, pero el campeonato de fútbol empezó mucho después, empezó el 11 de agosto del mismo año. Pekín 2008. Estos juegos se realizaron en la República Popular China. Estos juegos se realizaron desde el 8 al 24 de agosto. Posteriormente también se realizaron los Juegos Paralímpicos en el estadio de una ciudad. Este evento deportivo constó con 302 disciplinas de 28 deportes, pero a la vez constó con casi 100.000 atletas de 201 comités olímpicos. Estos Juegos Olímpicos de Pekín fueron considerados los más caros del mundo. Londres 2012. Las Olimpiadas se celebraron en Londres 2012, pues esta fue la tercera vez que se celebró en la capital británica. Estos Juegos Olímpicos constó con alrededor de 10.568 atletas de 204 países. Por primera vez Arabia Saudita, Qatar y Brunei integraron mujeres, por lo que estas Olimpiadas se convirtieron por primera vez en tener participantes en todas las delegaciones, incluyendo el boxeo. Los Juegos Olímpicos de Verano fueron realizados en el año 1896, la primera edición, realizada en Atenas, Grecia. En el año 1900 fue realizada la segunda edición, en París, Francia. En el año 1904 fue realizada la tercera edición, en San Luis, Estados Unidos. En el año 1906 los Juegos Intercalados fueron realizados en Atenas, Grecia. En el año 1908 la cuarta edición fue realizada en Londres, Reino Unido. En 1912 la quinta edición fue realizada en Estocolmo, Suecia. En el año 1916 la sexta edición fue realizada en Berlín, Alemania. Los Juegos suspendidos por la Primera Guerra Mundial fue en el año 1920, la séptima edición, realizada en Amberes, Bélgica. En el año 1924, la octava edición fue realizada en París, Francia. En el año 1928, la novena edición fue realizada en Ámsterdam, Países Bajos. En el año 1932 fue la 10ª edición, Los Ángeles, realizada en Estados Unidos. En el año 1926 fue la 11ª edición, realizada en Berlín, Alemania. En el año 1940 fue la 12ª edición, realizada en Helsinki, en Irlanda. Los Juegos Olímpicos de Invierno, suspendidos por la Primera Guerra Mundial, fueron en el año 1924, la primera edición, realizada en Francia. En el año 1928, la segunda edición, realizada en Suiza. En el año 1932 fue la tercera edición, realizada en Estados Unidos. En el año 1936, la cuarta edición, realizada en Alemania. Y en el año 1940, la quinta edición, también realizada en Alemania. Los Juegos suspendidos por la Segunda Guerra Mundial fueron en el año 1944, la 12ª edición, realizada en Reino Unido. En el año 1944, la sexta edición, realizada en Cortina d'Ampezzo, en Italia. En el año 1948, la séptima edición, realizada en Suiza. Y en el año 1952, la séptima edición, realizada en Oslo, Noruega. En el año 1956, la novena edición, realizada en Cortina d'Ampezzo, Italia.